Hola a todos, buenos días. Esta es la última sesión de nuestro módulo de comportamiento político y acción colectiva. Hoy vamos a cerrar nuestra discusión sobre las instituciones y la democracia, hablando de un grupo de instituciones que existen, que son importantes para el funcionamiento de la democracia, que resuelven problemas de coordinación y que también plasman balances asimétricos de poder y tiene que ver con el clientelismo. Vamos a discutir acerca de cómo se diferencia el clientelismo de otras formas de vínculos entre políticos y votantes. En nuestra sesión sincrónica vamos a hablar de los conceptos elementales y después, cuando nos veamos en el sábado, vamos a trabajar un taller con las 100.000 casas gratis de las 2 presidencias de Juan Manuel Santos y vamos a hablar acerca de distintas intervenciones que se han planteado para poder superar o limitar el nivel del clientelismo. Bueno, vamos a arrancar en un momento. Listo. Aquí estamos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los sistemas electorales más importantes y el efecto que distintos sistemas, el mayoritario y el proporcional, tienen en la representación. También discutimos acerca de cómo estos sistemas electorales pueden influenciar el sistema de partidos, limitando la fragmentación e incluso la polarización. Pero también estuvimos discutiendo acerca de cómo existe un límite en las reglas, digamos, en la ingeniería de las reglas electorales. No pueden necesariamente lograr que se institucionalice un sistema de partidos. Y hablamos precisamente de esto, de la institucionalización de los partidos, de por qué algunos partidos son estables y tienen fuertes raíces en la sociedad y facilitan la democracia. Esto sobre todo no lo discutimos tanto, pero estaba en la lectura de Levitsky. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a hablar de distintos vínculos entre políticos y votantes y vamos a distinguir entre 3 tipos de vínculos: el vínculo programático, el vínculo clientelista y el vínculo de pork barrel. No existe en castellano una traducción a pork barrel, o al menos yo no la he encontrado, pero es un tipo de vínculo que digamos, en español y en Colombia confundimos completamente con el vínculo clientelista, creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a hablar de sus diferencias. Vamos a hablar de los tipos de bienes asociados a cada tipo de vínculo y las condiciones que determinan la escogencia de uno u otro vínculo. Y finalmente hablaremos de los hallazgos de la política comparada, investigaciones sobre este tema, sobre cómo superar el clientelismo. Y para eso es la lectura de Rohini Pante, que es extraordinaria, nos da un resumen de lo que se ha encontrado. Listo, muy bien. Bueno, la gran pregunta que tenemos hoy es ¿cómo hacen política los políticos? Los políticos tienen una intención, ¿cierto? Que votemos por ellos, que depositemos nuestro voto en sus urnas y les demostremos nuestro apoyo. Y para hacer esto o para lograr esto, los políticos hacen muchas cosas. Generalmente hacen eventos masivos en donde convocan a los votantes, en donde exponen sus ideas, donde movilizan sus plataformas, en donde básicamente nos venden unas imágenes de la sociedad que desean y debaten también con los rivales sobre sus distintas versiones de lo que es el futuro. Entonces tenemos digamos, un estilo de hacer política que se relaciona con estas imágenes que vemos acá. Políticos que están confrontando sus ideas ante un público en debates televisados, que plasman su visión de sociedad en unas imágenes que terminan siendo los símbolos de campaña, hacen rallies o hacen mitines en donde exponen sus ideas al público y donde votan, echan discursos. Bueno, pero los políticos también hacen otras cosas. Otros políticos compran el voto directamente a través sencillamente de efectivo o también atraen a los votantes a través de regalos, ¿cierto? Les entregan, como en estas fotos, les entregan bolsas de mercados o en la foto que está aquí cerca a mi cara estamos viendo a un político, Peña Nieto, de la campaña de Peña Nieto, entregando cocinitas para la gente.
Entonces los políticos también hacen esto, también entregan regalos, entregan recursos y a través de esos regalos que entregan también aspiran que votemos por ellos. En conclusión, tenemos, digamos, podemos agrupar dos tipos grandes de estrategias para atraer los votantes. Estas son las que conocemos más. Podemos hablar de programas, ¿cierto? O de opinión, la movilización de lo que conocemos como el voto de opinión, donde a mí no me están dando nada, no me están regalando nada, no me están prometiendo nada, pero yo voto porque creo en el modelo de sociedad que está vendiendo el político. O otra forma, digamos, de atraer votantes es a través del clientelismo, de darles dádivas a las personas, prebendas a cambio del voto. Pero también tenemos políticos que hacen ambas cosas, ¿cierto? Y yo estoy segura que casi todos estuvimos presentes en esta elección en la que Samuel Moreno fue elegido fue elegido alcalde de Bogotá y donde básicamente de forma pública él aceptó que utilizaría ambas estrategias para poder acceder a el cargo. Vamos a hacer una pausa aquí y ustedes van a hacer clic en este vínculo y van a ver este momento memorable de la política colombiana que por favor no podemos olvidar. ¿Listo? Increíble lo que pasó en esa elección, ¿no? ¿Cómo fuimos a votar por él? Bueno, yo no voté por él, era muy joven todavía. Oh, no, ya tenía la mayoría de edad, pero creo que en esa elección no tenía la cédula inscrita. Fue la primera elección en la que yo habría podido votar, pero no voté. Y es increíble que esto haya pasado y todos los problemas que nos habríamos podido ahorrar si hubiéramos hecho caso a ese video y él no hubiera sido elegible el alcalde. Seguramente tendríamos otros problemas, por supuesto, pero fue un alcalde bastante problemático. Una de las preguntas principales para investigar este tema es esta. Tenemos contextos en donde hay mucho clientelismo y cómo puede ganar en estos contextos el voto programático. Este es uno, digamos, de los dilemas que tienen políticos programáticos en este momento. Y tenemos un ejemplo, el ejemplo de Marcelo Torres, que en el año 2011, a través del voto de opinión, logró ganarle a la maquinaria de la gata. Listo. Entonces ahora sí pongámonos en materia y hablemos de los diferentes tipos de vínculos entre políticos y votantes. Básicamente, ¿cómo se materializan esos vínculos o qué hay en esos vínculos? Ok, entonces, de primero tenemos un vínculo de tipo programático. Segundo, tipo de vínculo por barra. Y tercero, un tipo de vínculo clientelar. Arranquemos por el programático. Tenemos aquí varias imágenes. Me voy a desaparecer un momento del video para que ustedes vean. Yo estoy firme con la vida. Pena de muerte para violadores de niños, dice en esa valla. I promise to protect Nigeria, dice Muhammadu Buhari, candidato a presidente. Todas estas imágenes que vemos acá nos remiten a una forma de hacer política que es política programática, en donde los políticos quieren atraer a los votantes ofreciendo programas, ¿cierto? ¿Y qué son programas? Pues son distintas cosas. Ahí entran ideas, políticas futuras, símbolos, y vamos a desagregar un poco en qué consisten los programas o en qué consiste el vínculo programático. Por un lado, se puede hacer política programática aludiendo a plataformas simbólicas que se basan en la identidad. Por ejemplo, cuando vemos a un candidato diciendo que va a proteger los valores de la familia, ¿cierto? Es un valor, el valor de la familia es simbólico, está basado en una identidad, en este caso una identidad católica o conservadora. O por ejemplo, América para los americanos, que es el eslogan de Trump en la campaña presidencial pasada. América, make America great again. América para los americanos, o bueno, por supuesto, Estados Unidos, no América, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de una alusión a símbolos o a aspectos o atributos de la identidad, ¿cierto? La identidad católica, la identidad conservadora, la identidad
estadounidense, y a través de la movilización de esas identidades pedir el voto de las personas. Estos son votos programáticos. Pero pues hay otros tipos de votos son programáticos. Estos son muy importantes. Aquí tenemos también varios anuncios de los políticos. Tenemos la campaña de Michelle Bachelet, educación gratuita y de calidad, todos con Michelle. Aquí tenemos un lapicito, entonces claramente hace una referencia a la importancia de la educación para todos, educación gratuita. Aquí tenemos también una campaña para la alcaldía de Londres, en donde se está a favor de un aire limpio, ¿cierto? Una campaña del Partido Verde. Y también este señor en Argentina, en el año 2011, diciendo wifi gratis, siempre y en todo lugar. Compromiso de Rodríguez Saá en esta campaña. Entonces, aquí estos tres, digamos, ejemplos, son ejemplos de políticas programáticas o de búsqueda del voto a través de programas en donde se habla de la existencia o de que se prometen políticas universales que se dirigen a todos los ciudadanos. Aquí no se va a discriminar a nadie, no se va a excluir a nadie, vamos a darle este bien o esta política universal a todos. La educación es gratuita, la educación es de calidad para todos, el aire limpio es para todos y el wifi siempre y en todo lugar también es para todos. Y tenemos otros ejemplos aquí, ¿no? Por ejemplo, mejoraremos la seguridad en las ciudades y las carreteras. Para todos, ¿cierto? Aire limpio. No podemos excluir a nadie de mejorar la calidad no podemos excluir a nadie de mejorar la calidad del aire. O, por ejemplo, el seguro de salud universal, que es la propuesta de los demócratas, especialmente de Barack Obama, en las elecciones presidenciales del año 2010, ¿cierto? No, 2008. Bueno, ustedes mentalmente podrán corregir. También hay otro tipo de voto programático, y es que las políticas no tienen que ser necesariamente universales para todos o no tienen que estar basadas en atributos de la identidad. También podemos tener políticas que son direccionadas, es decir, políticas que tienen un grupo de beneficiarios definidos, pero son programáticas porque el acceso a esa política está determinada por la pertenencia al grupo, ¿cierto? Y no por el comportamiento político individual del votante. Entonces, por ejemplo, miremos estas diferentes opciones. Bajaremos los impuestos a las microempresas. Aquí, ¿cuáles son los beneficiarios? Pues son las microempresas, exactamente. Y aquí no estamos hablando de que solamente las microempresas que votan por mí o las microempresas del sector tal, no, las microempresas. Entonces, aquí estábamos hablando de unas políticas que son direccionadas o son targeted policies o políticas direccionadas, y estas políticas tienen beneficiarios definidos, pero aún así son programáticas. O por ejemplo, el seguro de desempleo aplica para todos los desempleados. Incentivos para la inversión extranjera no aplica para todas las personas que se beneficiarían de un aumento de inversión en los sectores particulares. Subsidio universal para madres cabeza de hogar. Solo madres cabeza de hogar, pero todas las madres cabeza de hogar. O carreteras para las zonas afectadas por el conflicto armado. ¿Cuáles son las regiones que se van a beneficiar? Las afectadas por el conflicto armado. Pero esas regiones no tienen que haber tenido ningún comportamiento político concreto. Solamente por haber sido afectadas por el conflicto armado, ese es el criterio de elegibilidad para poder obtener el beneficio de la política que propone el político. Entonces, tenemos tres tipos o tres naturalezas del voto programático. Uno basado en identidades y valores, uno basado en políticas universales y otro basado en políticas direccionadas, pero en donde no se escogen individualmente los beneficiarios. Sencillamente se establece el grupo que va a ser beneficiario de las políticas. Bueno, este tipo de vínculo programático es distinto de otro tipo de vínculo que es el que se conoce en la literatura anglosajona como pork barrel. Y nuevamente, en el castellano o que yo conozca no existe una buena traducción de esto. ¿Barril de puercos? No suena para nada. La idea de esto es que los políticos atraen votantes ofreciendo bienes de tipo club o bienes públicos,
pero solamente en sus bastiones electorales. Entonces, por ejemplo, escuelas, carreteras, fábricas, plantas, hospitales, pero en los sitios que votan por ellos. Y estos tipos de bienes los conocemos en la literatura como bienes de tipo club. ¿Por qué? Porque son bienes en donde no podemos excluir a individuos dentro del grupo, es decir, una vez provista una escuela, por ejemplo, o provista una carretera, pues no podemos excluir a personas de esa zona que hagan uso de ese bien público, pero sí a través de la ubicación geográfica de ese bien estamos naturalmente o automáticamente excluyendo a otros grupos, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una carretera que me comunique Bucaramanga con Puerto Wilches, estoy excluyendo todas las otras zonas de Santander, ¿sí? Estoy privilegiando la zona entre Bucaramanga y Puerto Wilches. Entonces, los políticos tienden a atraer votantes ofreciendo bienes públicos en los lugares en donde se concentran sus votantes. Son bienes que son para premiar o para atraer un voto, y el criterio para recibir el bien público de tipo club es político. ¿Reside en el distrito que eligió el candidato? ¿Reside en el distrito que eligió el candidato o no reside en el distrito que eligió el candidato? Entonces, ejemplos de esto en la política colombiana abundan. ¿Se acuerdan de Ñoño Elías y de Musa Besaile? Bueno, ellos hacían mucho por barrio. Por ejemplo, Ñoño Elías decía, yo no soy corrupto, yo gestiono. ¿Y qué gestionaba él? Pues precisamente obras públicas para sus bastiones electorales. ¿Eso es clientelista? Pues estrictamente la literatura no es clientelista. Esto es por barrio. Esto es otro tipo de vínculo entre político y votante. ¿Y por qué no es clientelista? Porque él no le está dando el beneficio a las personas que votaron por él. No es contingente del voto, ¿cierto? Y porque no se puede excluir individualmente a aquellos que no votaron por él. Entonces, cuando tenemos esta clase de bienes, de bienes en el intercambio, es que hablamos de por barrio. Y bueno, esto se diferencia del clientelismo, en donde los políticos ahí sí atraen a los votantes ofreciendo bienes particulares o públicos como pago por el voto. Entonces, el criterio que determina la recepción del bien es si yo voté o voy a votar por el político, o la promesa del voto por el político. Es contingente, ¿cierto? Ese es el criterio que determina la recepción del bien. Si yo no voté por el político, no voy a recibir el bien. O si yo no prometo que voto por el político, no voy a recibir el bien. Entonces, esta es la diferencia principal entre el clientelismo y las otras dos vínculos que estamos viendo. ¿Cómo se define el clientelismo? El clientelismo se define como un intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por apoyo político y votos entre masas y élites. Entonces, otra vez, se intercambia, ¿cierto? Es un intercambio. Es personalizado, es decir, es directamente con el intermediario o con el puntero, con el cacique, con el nombre con el capitán, con el nombre que le queramos poner, o el líder en Colombia, entre esta persona y el votante, ¿cierto? O entre el político directamente y el votante. Entonces es personalizado. ¿Qué se intercambia? Está en la lectura de Gloria Isabel Ocampo. Tenemos ahí una descripción bastante completa de todo el tipo de cosas que entran en este intercambio. Dádivas de todo tipo, desde puestos hasta favores, intermediaciones, o lograr proteger a las personas de la acción de la ley, por ejemplo, que no saquen a la gente de un terreno de invasión. Entonces, el tipo de bien que entra dentro de la relación clientelar es supremamente diverso. ¿Y por qué se hace ese intercambio? Entonces, yo doy mi apoyo político al votante, doy mi apoyo político, ya sea el voto o asistir a un meeting o asistir a un rally, o asistir a un evento de campaña. Entonces yo doy mi apoyo a cambio de recibir cierto tipo de bienes. La definición del clientelismo entonces tiene varios elementos. Primero que todo es diádico,
Aquí estamos hablando siempre de un intercambio entre dos actores. Por lo menos el intermediario y el votante, o el político y el votante. Entonces aquí tenemos a dos actores principales. Pero no es en igualdad de condiciones, esto está, digamos, inmerso en unas relaciones sociales muy asimétricas, como queda muy evidente en la lectura de Auger. Entonces es jerarquizado, siempre hay una relación asimétrica entre el político y el votante. Naturalmente el votante no tiene los mismos recursos que tiene el político. Pero lo más importante de la definición del clientelismo es lo que sigue. Lo más importante es la idea de la contingencia. ¿Y a qué se refiere la contingencia? Es que la entrega del bien o del servicio de parte del patrón al cliente es una respuesta directa de el beneficio del voto o de la promesa del voto. Entonces es esa contingencia lo que diferencia el clientelismo de otro tipo de vínculos como pork barrel o programático. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los políticos solamente dan los beneficios a los individuos o a los grupos que lo apoyaron o que prometen apoyarlo. Entonces, este es el aspecto crucial del clientelismo que lo hace distinto. En el pork barrel, el político puede elegir, digamos, establecer, por ejemplo, hacer una gestión para que haya, digamos, una fábrica, una planta, una carretera, en una zona o en una región en donde él quiere que voten por él, en donde él quiere competir políticamente. Pero no es contingente, no hay bueno, miren, les construyo la carretera, pero van a votar por mí. No, él sencillamente construye la carretera y espera que eso le retribuya políticamente de alguna forma. Lo que hace el clientelismo es la contingencia. La entrega de la dádiva o la entrega del bien es contingente, es decir, depende de que el cliente entregue lo que promete, entregue el apoyo político. ¿Puede haber trampa? Sí, claro. El cliente puede decir, puede entregar y luego puede desertar de la relación. Puede hacerle trampa, ¿sí? Y los efectos de esto son varios. Uno de los efectos es que el monitoring o el monitoreo a la parte, digamos, al cumplimiento de la promesa del votante se vuelve más estricto. Entonces, en las sociedades con política clientelista, en donde hemos observado que hay trampita, lo que vemos es que los políticos invierten más en infraestructura, más capitanes, más líderes para que puedan vigilar más de cerca el comportamiento de los votantes. Pero siempre hay monitoreo y siempre es contingente la naturaleza del intercambio. Bueno, vamos a hacer el siguiente quiz. Entonces, cuando una persona se acerca a un político y dice, yo quiero algún bien, un servicio, alguna cosa. Y la respuesta del político es la siguiente, y ustedes van a identificar esa respuesta si es programática, por barrel o clientelista. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo quiero una escuela o una carretera. Y entonces el político responde, ¿eres un habitante de mi distrito, barrio, municipio? ¿Votaste por mí? ¿Eres católico? ¿Perteneces a la clase media? Identifiquen ustedes con cada una de estas respuestas a qué tipo de vínculo nos estamos refiriendo. ¿Es programático? ¿Es por barrio? ¿O es clientelista? ¿Listo? ¿Terminamos? Muy bien. Sigamos entonces. En la vida real no es tan fácil distinguir entre clientelismo, pork y programas. Existe una tendencia a decir que políticas direccionadas automáticamente es clientelismo, pero pues ya vimos que no. Estas son unas imágenes que obtuve de la última campaña presidencial en Brasil, en donde salió
triunfante Bolsonaro. Y entonces son muy discientes acerca de cómo se percibe un programa universal que es la Bolsa de Familia, ¿sí? Como un programa basado en vínculo clientelar. Entonces, ¿no? Las personas que son beneficiarias del programa tienen un carnet y ese carnet, digamos, es el que se utiliza como para hablar de que existe una manipulación con el acceso a ese programa, está, digamos, de alguna forma condicionada al voto por el Partido de Trabajadores, por el PT. Y en esta otra imagen de la que está encima mío, en vez de Bolsa Familia, dice Bolsa Voto, ¿sí? Ayudando a ignorantes y vagabundos, conseguimos mantenernos en el poder. Entonces, estas son imágenes reales que circularon durante la campaña presidencial pasada. Entonces, existe pues una tendencia a creer que políticas direccionadas, como por ejemplo Familias en Acción o Bolsa Familia, estas políticas direccionadas son políticas clientelistas. Pero, como ya vimos, políticas direccionadas a grupos concretos de beneficiarios pueden hacer parte de los tres tipos de vínculos, tanto programáticos como PORC o clientelistas. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que termina distinguiendo lo uno del otro? Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir lo programático y lo PORC clientelista? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Los beneficiarios tienen todos la misma probabilidad de obtener el beneficio? Entonces, si por ejemplo el programa Bolsa de Familia o el programa Familias en Acción establece que para yo obtener el beneficio, para poder obtener el ingreso de Familias en Acción, tengo que tener un puntaje del Sisbén de más de no sé cuántos puntos, ¿sí? Y esto me hace a mí una potencial beneficiaria de este beneficio, una potencial beneficiaria de este programa. Entonces, todos los potenciales beneficiarios tienen la misma probabilidad de obtener el beneficio, o la obtención del beneficio está correlacionada con apoyo electoral previo o futuro. Entonces, si todos tienen la misma probabilidad de obtener el beneficio, estamos hablando de qué tipo de vínculo. Tal cual, estamos hablando de vínculo programático. Si la obtención del beneficio está correlacionada con apoyo electoral, podemos tener dos opciones: pork barrel o clientelismo. ¿Qué es lo que me va a determinar la diferencia entre pork barrel y clientelismo? Lo contingente. Cuando yo obtengo el beneficio de Familias en Acción, lo obtengo porque voté o por la promesa que voy a votar. Me hacen esta pregunta, o sea, ¿es claro que hay una contingencia en ese intercambio? Sí, sí, estamos hablando de un vínculo clientelar. En clase vamos a hablar de Aullero y vamos a hablar de esta noción, digamos, de clientelismo que vemos en estas imágenes. Y vamos a preguntarnos qué piensa Aullero de esto. Bueno, ya sabemos cómo distinguir estos tres tipos de vínculos: el vínculo programático, el clientelista y el de PORC. Ahora, una de las preguntas de la ciencia política es entender por qué en una sociedad el vínculo entre políticos y votantes es de uno u otro tipo. Y sobre todo, cómo se puede hacer para hacer una transición entre vínculos particularistas de tipo PORC barrel o clientelista a vínculos universales de tipo programático. La ciencia política tiene algunas respuestas. ¿Se acuerdan de Hagopian, lo que leímos para la clase pasada? Hagopian nos hacía una diferenciación entre las democracias establecidas y las democracias en proceso, digamos, de consolidación. En el mundo en desarrollo, decía este autor. En democracias precisamente de este tipo, en democracias establecidas,
Existe pues una tendencia que las personas definen sus preferencias, sus intereses políticos alrededor de unas divisiones o decisiones o clivajes que son muy profundos, que tienen unas raíces muy profundas en la historia de esas sociedades. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores, entre la diferencia entre el lugar de la iglesia, si cerca o separada del Estado, clivajes relacionados con el estatus o rural o urbano, o con el ser centro o ser periferia. Y pues en estas democracias los partidos políticos tienden a traducir esos clivajes, tienden a estar enraizados en esos clivajes y a ofrecer vía plataformas programas que atraen o que benefician a miembros a uno o a otro lado del clivaje. Este tipo de vínculo, digamos, profundo, de vínculo basado en programas, basado en preferencias y en ideologías que tienen un asidero, que tienen una raíz profunda en la sociedad, pues tiende a ser beneficiosa para los partidos políticos, porque como nos decía Hagopian, cuando los partidos políticos pues tienen estas raíces profundas en la sociedad, no es tan grave si les va mal en un periodo presidencial, por ejemplo, si no tienen la mejor economía, o no es tan grave si existe un shock externo, porque existen unos vínculos profundos, afectivos, que parten, digamos, de los intereses y de los valores y de las identidades profundas de las personas en esa sociedad. Y entonces esto genera, digamos, unos electorados muy estables. Y entonces la pregunta de Hagopian es, ¿por qué no todos los partidos políticos están detrás de esto? ¿Por qué no todos los partidos políticos están creando estos vínculos profundos con los votantes que hacen que sea pues más fácil tener un electorado estable? Cuando hablamos de partidos no institucionalizados, hablamos precisamente de partidos donde el electorado es muy volátil, donde un partido político no sabe con cuánta gente cuenta, no tiene ni idea si en la próxima elección le va a pegar el perrito y va a sacar más del 50% de la votación, o si al contrario va a perder gran parte del electorado porque aparece un competidor que ¡prum!, se lleva a todos los votantes. Entonces, Hagopian nos invitaba a esta reflexión, ¿no? Porque en los países en desarrollo o en democracias que no están establecidas, en donde tenemos partidos políticos no institucionalizados, ¿por qué los partidos no invierten en su institucionalización a través del enraizamiento de la sociedad en estos distintos clivajes? Y bueno, ella decía que eso pues tiene varias razones. O primero, que esas decisiones de clivajes pues realmente no son tan predominantes, que a veces son muy superficiales, o que pues ya están, digamos, desactualizados o son obsoletos, como por ejemplo el de la Iglesia para definir el Partido Liberal o el Partido Conservador en Colombia. Pues eso funcionó para el siglo XIX y buena parte del XX, pero ya en la actualidad ese clivaje ya no es tan importante. Pero también hablaba que a veces es la estrategia de los partidos, tener esta, digamos, superficialidad programática, porque son contextos muy cambiantes, y si ellos pues adquieren unos compromisos muy grandes con algún tipo de programa, pues luego les va a quedar un poco más difícil cambiar. Pero digamos que una de las respuestas a por qué los partidos no invierten más en vínculos programáticos, pues tiene, digamos, otra cara. Esa pregunta tiene otra cara, y es ¿por qué es, digamos, tan electoralmente beneficioso o racional desde la perspectiva de la teoría de la elección racional? ¿Por qué es racional el clientelismo? ¿Cierto? Y entonces, para poder responder a esto de por qué es racional el clientelismo, pues nos sirven mucho las teorías de Pande para explicar la prevalencia del clientelismo. Y tenemos tres respuestas, y estas respuestas nos hablan, digamos, de estructuras, el bajo nivel de desarrollo económico, de instituciones, el bajo nivel de competencia política en una sociedad, y, digamos, cálculos racionales, el bajo nivel de información en una sociedad.
Entonces vamos a hablar de esas tres explicaciones de la predominancia o la prevalencia del clientelismo en una sociedad. Entonces, bueno, para arrancar, conocemos por la literatura que hay un vínculo muy fuerte entre el PIB per cápita y la prevalencia del clientelismo a nivel de países, y también dentro de los países se ha encontrado una correlación fuerte entre riqueza y nivel de clientelismo, que se ha podido medir de distintas formas. Ya cuando miramos el nivel micro, también se encuentra que las personas más pobres o con menos recursos, menos ingresos, tienen una mayor probabilidad de vender su voto. Y podemos ver aquí, esto es la ELCA, la encuesta longitudinal de los Andes, que realiza, ellos lo que hacen es encuestar a las mismas personas creo que son como cada 4 años, si no estoy mal, han hecho ya varias rondas, o cada 3 años, y son las mismas personas, y miran a esas personas cómo les va en el tiempo, cómo cambia su vida, si migran, en fin, o sea, es una encuesta súper chévere y los datos son públicos y abiertos y los pueden acceder a través de la página de la ELCA. Y tenemos aquí, digamos, en la información que ellos obtienen, vamos a enfocarnos en las líneas sólidas, porque las líneas de palitos, las otras lineecitas es el intervalo de confianza. Y entonces lo que hacen estas líneas es mostrarnos a nivel urbano y a nivel rural cuál es el porcentaje que vende el voto. Y la línea roja son las personas de bajos ingresos, la línea azul son las personas de medios ingresos y la línea verde son las personas de altos ingresos. Entonces, como podemos observar, si se ofrece, por ejemplo, 20,000 o 10,000 pesos por el voto, que sería como el inicio del eje X, tenemos un poco más de 40% de personas de ingresos altos que venderían el voto por ese precio, pero más del 50% de personas que lo vendería por ese precio. Si se ofrece 100,000 pesos por el voto, más del 60% de las personas de ingresos bajos venderían el voto, mientras que el 50% de las personas de ingresos altos venderían el voto. Entonces, esto funciona así, miren, pero lo curioso que está en Colombia es que es opuesto a nivel urbano y a nivel rural. A nivel rural, entre más ingreso, más probabilidad hay de venta del voto. Curioso, ¿no? Esto es interesante. Pero entonces la idea es que cuando se tienen ingresos bajos, pues la plática es más útil y entonces la probabilidad de vender el voto es más alta. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué se da esta relación entre bajo nivel de desarrollo económico y propensión al clientelismo? Para entender por qué, digamos, en la ciencia política hablamos de mecanismos causales. Tenemos una causa que es bajo nivel de desarrollo económico o bajos ingresos, y tenemos un efecto que es clientelismo. Pero para poder explicar la conexión entre esas dos cosas, tenemos que abrir la caja negra de lo que hay en la mitad, o las variables intermediarias o que intermedian en la relación, o los mecanismos causales que me llevan a la conexión entre la causa y el efecto. Y tenemos un montón de mecanismos causales para explicar esto, y vamos a ir explicándolos uno a uno. Primero porque a mayor ingreso pues es más caro lo que se debe ofrecer, ¿cierto? Toca pagar más, como lo vemos aquí. Para que una persona de ingresos altos venda el voto, tendríamos que ofrecerle, digamos, para que, digamos, por ejemplo, si ofrecemos 100,000 pesos, ¿sí? Apenas el 50%, que no es nada bajito, pero pues estamos hablando de Colombia, el 50% vende el voto, pero digamos el 60% vende el voto. Entonces, pues sale más barato comprar cuando hay personas con menores ingresos. Cuando estamos hablando de personas con mayores ingresos, pues toca ofrecer más plata. Entonces, por consiguiente, el político tiende a buscar a los pobres para poder hacer este tipo de vínculo. Asimismo, a medida que van aumentando los ingresos de las personas y entonces se vuelve más caro y más caro para el político proveer los bienes, hay un momento en el que el político tiene, digamos, obtiene mayores beneficios, porque aquí pensamos que el político es un actor racional. Entonces el político se da cuenta que obtiene más beneficios
si se cambia a programas, si pasa de ofrecer bienes contingentes a ofrecer programas. Le sale más barato. Le sale más barato ofrecer Familias en Acción, digamos, no que lo voy a inscribir en Familias en Acción, sino que voy a ampliar Familias en Acción, ¿cierto? Que voy a aumentar en 200.000 o en 1 millón o en 2 millones o en 5 millones el número de familias en acción. Hay un momento en que para el político se da cuenta que es más barato ofrecer programas que seguir comprando los votos individualmente. Pero hay otras razones, y es que a medida que las personas van adquiriendo mayores ingresos, de repente empiezan a tener más interés en el funcionamiento de la economía nacional, y entonces empiezan a parar en más bolas a las regulaciones y a las políticas alrededor de los impuestos, de la educación, de la salud, del manejo de la economía. Entonces, de alguna forma, al participar más en la economía, las personas empiezan a interesarse en las políticas de carácter universal. Entonces, tienen una mayor atracción a agendas programáticas. Y bueno, pues esta es una clásica, y es que más pobreza, más aversión al riesgo, es decir, que las personas entre más pobres son, tienden a valorar más lo que se les ofrece en el presente, el bien de hoy, que la promesa de mañana. Básicamente lo que queremos decir cuando decimos que más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿cierto? Y entonces a mayor el nivel de pobreza, pues hay más aversión al riesgo, por consiguiente se valora más lo que se puede obtener en el día de hoy. Todas estas son, digamos, los criterios o lo que está en la mitad de la asociación entre desarrollo económico y clientelismo. Bueno, entonces aquí tenemos una explicación de carácter estructural, ¿cierto? Es el nivel de desarrollo económico lo que determina el clientelismo. Pero también hay explicaciones de carácter institucional, que lo que determina el nivel de clientelismo, ok, sí, puede ser el nivel de desarrollo económico, pero en el mismo nivel de desarrollo económico tenemos sociedades con distintos niveles de clientelismo. Y para poder entender por qué se da eso, tenemos que volcar nuestra atención a las instituciones y a las instituciones que regulan la competencia política en una sociedad. Entonces, básicamente, la idea detrás es que hay unas instituciones que fomentan la competencia o la competitividad electoral. Es decir, que determinan si prácticamente es obvio que un candidato va a ganar la elección, o al contrario, el candidato tiene que lucharse esa elección para poderla ganar. Y las instituciones que fomentan la competencia electoral son diversas: requisitos de entrada a los partidos políticos, democratización, mayoría en vez de pluralidad. Entonces, cuando tenemos una situación en la que ingresan o entran nuevos competidores a un mercado, digamos, a un mercado de votantes, ¿sí? Pensemos en las elecciones como un mercado de votos, y entonces tenemos un nuevo competidor, o sea, un nuevo político que quiere ganarse los votos de esas personas. Y entonces, pues, ¿qué hacen los políticos existentes y los políticos nuevos? Ellos tienen que buscar los votos de más personas, ¿cierto? Tienen que buscar los votos de aquellos que son indiferentes, los que no están movilizados, los que son apáticos, los que no votan. Pero entonces movilizar a esas personas puede ser muy costoso. Entonces es más barato atraerlo con programas que con clientelismo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo entra un nuevo competidor, yo en este lugar tenía 20.000 votos, pero entra un nuevo competidor que seguramente me va a quitar 10.000 votos o 5.000 votos. Entonces me tengo que conseguir esos 5.000 votos en otra parte, o tengo que buscar los votos en la gente que no vota. Entonces, ¿cómo voy a llamar esos votos de los que no votan? Puedo comprarlos, pero son demasiados, me cuesta mucho dinero. Además es gente que es apática, no sé ni dónde encontrarlas ni cómo movilizarla. La demanda logística e infraestructural es muy grande. Entonces es mejor si los atraigo con un programa. Y según esto, entonces cuando ese partido que se vuelca a programas gana, los otros partidos se dan cuenta y siguen el ejemplo. Esa es como la lógica según la cual unas instituciones que promueven la competencia política, que promueven la existencia de varios competidores por los votos de las personas,
van a conllevar a una disminución del clientelismo y un aumento del vínculo programático. Bueno, entonces tenemos hasta ahora como dos tipos de explicaciones: explicaciones estructurales, explicaciones de tipo institucionales. Pero pues a ver, estas cosas son muy difíciles de cambiar, o sea, cambiemos las instituciones de un país. Es difícil, además, como vimos, las instituciones pues no están en el aire. Se basan precisamente en el poco interés que tienen los actores que ya están en el juego de que entren nuevos actores, ¿cierto? Limitar la competencia. Y pues tampoco el cambio garantiza el paso a menos clientelismo y más voto programático. Entonces, lo que es muy chévere de esta lectura de Roggin y Pande es que tenemos una serie de experimentos que han resaltado la importancia de la información para fomentar el voto programático o el castigo al vínculo clientelar, incluso en contextos de extrema pobreza. Vamos a trabajar sobre estos hallazgos en clase y vamos a hacer un taller acerca de las 100.000 casas gratis. Bueno, yo me despido aquí de ustedes, espero que haya sido entretenido, que no haya sido un gran ladrillo, y nos vemos entonces el sábado a seguir conversando sobre estos temas. ¡Chao!